Esta experiencia le pasó a mi hermano. Fue en diciembre por ahí del 26, en la comunidad de Pueblo Viejo, en los Altos de Chiapas. Aquí es donde vivimos. Esta experiencia, como menciono, le sucedió a mi hermano Carlos. A él siempre le ha gustado acudir a divertirse a las fiestas de Navidad que se organizan aquí cerca en las comunidades vecinas. Él nunca va solo, así que sus amigos siempre lo acompañan. A esas amistades siempre les ha gustado estar de fiesta y tomar alcohol hasta emborracharse. Así que era de esperarse que esa noche que les menciono tomaran demasiado alcohol, a un grado preocupante. Tanto así que mi hermano no quiso regresarse con ellos. Él prefirió quedarse un rato más y seguir en la fiesta. Así que sus amigos se marcharon del lugar y lo dejaron ahí bailando y pasándola un rato más. Una vez que se hizo más tarde, mi hermano optó por regresar a la casa, pues tampoco era buena idea quedarse hasta el final, que es cuando empiezan las peleas y los problemas. Él decidió regresar mejor y comenzar a caminar por los oscuros caminos de aquella comunidad. Y cerca de llegar a la comunidad en la que vivimos, hay un lugar en la que nace un arroyo y que es donde la gente de la comunidad se abastece de agua. Mi hermano caminaba a paso rápido para tardarse lo menos posible, pues en aquellos lugares los peligros pueden surgir de cualquier parte. En eso a mi hermano le llama la atención que a lo lejos iba pasando una mujer, justo a la derecha del camino y muy pegada al arroyo. Él pensó que era muy extraño que la chica estuviera a tales horas de la noche por aquel lugar, así que estuvo muy al pendiente mientras veía que la mujer se iba acercando cada vez más a él. La situación se puso más extraña cuando la mujer comenzó a llamar a mi hermano. Le hacía una invitación para que fuera a con ella, pero mi hermano la ignoraba, pues podría ser alguna trampa de los criminales. La mujer se fue acercando cada vez más. Así mi hermano logró describirla como una mujer joven, bonita, pero tenía el cabello muy maltratado y usaba un vestido blanco. La mujer seguía llamando a mi hermano insistentemente, invitándolo a que se acercara. Es como si la invitación fuera para que entrara al arroyo a bañarse con ella. Pero mi hermano, ya un poco preocupado, aceleró más el paso, y cuando estaba más cerca de la mujer, le invadió un profundo miedo al ver que la mujer no tenía pies y se encontraba flotando en el aire. Mi hermano, sin pensarlo, comenzó a correr con todas sus fuerzas. Él volteaba hacia atrás y veía cómo la mujer lo perseguía. Venía detrás y muy cerca de él. Pero mi hermano no paraba de correr y se esforzó por ir más aprisa. Nuevamente desesperado, volvió a poner la mirada hacia atrás, pero vio cómo la mujer fue desapareciendo en el aire hasta ya no verla más. Cuando mi hermano llegó a casa, él estaba muy asustado. Él entró llorando y temblando de miedo. En cuanto lo vi, yo de inmediato supe que algo le había pasado. Y cuando él nos contó lo sucedido, nos dejó muy impresionados con la historia que nos contó. En la casa, mi familia y yo sí le creímos, porque no es la primera vez que se habla de la aparición de aquella mujer en aquel arroyo. Por eso, hasta la fecha le ponemos un cuidado muy especial al no pasar por la noche por la orilla de aquel lugar, porque sabemos que en cualquier momento podríamos encontrarnos también con aquella mujer de blanco. Esta historia trata sobre la novia fantasma de la vieja carretera Caracas a La Guaira. Y es que se cuenta que a mediados del año 1950 había una chica caraqueña llamada María José Cárdenas, quien frecuentaba las playas de Vargas en el litoral central. Allí esta chica conocería y se enamoraría de un joven de quien hasta la fecha no se tiene información alguna. La pareja de enamorados se veía todos los fines de semana, y ya pasado el tiempo, su gran amor los llevó a comprometerse en matrimonio.
Algunos dicen que María José no tenía familiares y otros dicen que sí. Según se cuenta, la madre de la joven no estaba de acuerdo con aquella boda. Pero, llegando el día de la boda, María, quien estaba muy enamorada y quería casarse con su amor, no le importó lo que su madre pensara. A escondidas ella tomó un taxi en Caracas para ir hasta la playa donde se llevaría a cabo la ceremonia, y por fin así unir su vida con la de su amado. Sin embargo, en el trayecto, una falla mecánica se presentó en el motor del automóvil en el que viajaba, haciendo que se descompusiera y tuvieran que orillarse a pedir auxilio. María no tenía tiempo que perder, así que desesperada por llegar al lugar, se bajó a pedir a otros conductores que le hicieran el favor de llevarla hasta la playa, donde el novio ya la esperaba. La gran mayoría de los conductores no le prestaban atención, hasta que un conductor por fin se detuvo, y María se subió a su auto sin dudarlo. Según se dice, el conductor estaba ebrio y había ingerido mucho alcohol. María, al darse cuenta, le pidió al hombre que detuviera el vehículo para poderse bajar. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que el ebrio conductor perdió el control del auto, trayendo como consecuencia que se estrellara y los dos murieran en el trágico accidente. A partir de esa trágica muerte, muchos viajeros afirman haberse topado sobre aquella carretera con el alma en pena de esta novia, quien solo quiere llegar a su destino. Otros muchos afirman que este fantasma vestido de novia se puede ver a un costado del camino pidiendo aventón en la vieja carretera que va desde Caracas hacia La Guaira. Y los que se han topado con este fantasma de María también afirman que de ir viajando tranquilamente por la carretera, de pronto por el retrovisor, dicen que han podido ver al fantasma de María viajando en los asientos de atrás, muy callada, sin decir una sola palabra y con la mirada perdida. También comentan que al llegar a cierto tramo de la carretera antes mencionada, la chica desaparece, dejando en el asiento un ramo de jazmín. Las apariciones han sido reportadas sobre todo cuando se viaja de madrugada, por aquellos caminos y sobre todo por conductores que viajan solos. En la actualidad, y aunque la carretera no sea usada con mucha frecuencia, los que sí la utilizan dicen haberse encontrado con el fantasma de María José Cárdenas vestida de novia. A mí en lo personal, según me contó una prima mía, esta historia es real, porque unos amigos de ella, como en el 2015 o 2017, viajando por dicha carretera, este fantasma se les apareció, haciendo que confirmaran en carne propia la tan famosa leyenda, la cual así termina. Gracias por compartir esta historia. Saludos a toda la comunidad. Antes de contarles el relato que quiero compartir, quiero también agradecer a Diego por su canal, ya que nos gusta mucho escucharlo aquí en la oficina. A veces que salimos tarde y se van los jefes, le subimos el volumen a la bocina y nos ponemos a escuchar. Pero en fin, yo quiero mantener el anonimato para contarles este relato que ocurrió en el edificio en donde están las oficinas en las que yo trabajo. En dicho lugar, sucedió hace ya tiempo una situación que desencadenó fenómenos paranormales muy extraños, que a la mayoría de nosotros nos ha tocado en alguna ocasión presenciar. Y es que en el edificio, el cual es muy grande, trabajan infinidad de personas en el área de limpieza. Y como es de saberse, en ocasiones, la mayoría de los trabajadores ya son personas divorciadas o maduras de edad. Así que entre ellos, en aquel edificio, como es costumbre, suelen formarse de pronto parejitas de novios y todos esos rollos que son comunes en el trabajo. Entonces pasa que había una señora llamada Doña Rosa, la cual estaba en una relación con otro señor del mismo trabajo llamado Fidel. Pero se dice que don Fidel tenía un amante,
la cual era otra señora de la limpieza, con la cual se dice que se daba unos encerrones bien buenos en la bodeguita donde guardaban los trapeadores y todo lo de su trabajo. La amante llevaba el nombre de Carmen, y se decía que esa tal Carmen era muy buena para la brujería. A mí en lo personal eso no me consta, porque los acontecimientos tuvieron lugar hace ya muchos años, y se supone que esa tal doña Carmen le hizo un amarre a don Fidel para que se enamorara de ella, pues en su locker le encontraron una veladora y una foto de don Fidel y otras cosas más que usó Carmen para embrujarlo. Pero se armó un lío tremendo cuando doña Rosa se enteró que le estaban quitando a su amor, así que de inmediato doña Rosa fue a reclamarle a doña Carmen. Él le gritaba que era una maldita bruja y que no se valía que le hiciera esas cosas a su amado Fidel. Y así poco a poco se calentaron los ánimos. Se cuenta que doña Carmen amenazó a doña Rosa de que la iba a embrujar para que se enfermara y se muriera. La discusión fue subiendo todavía más de tono, hasta que se hicieron de golpes. La pelea entre las dos mujeres por aquel hombre derivaría en un accidente en el que Rosa aventaría a doña Carmen por las escaleras. Aquel incidente terminaría por quitarle la vida a doña Carmen y causando gran conmoción en los alrededores. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, comenzaron a hacer las averiguaciones. Por alguna extraña razón, no se sabe si no se le dio la importancia requerida al caso, pero con el tiempo, a doña Rosa no se le imputaron cargos y salió libre. Y además de eso, ella continuó trabajando en el edificio en sus labores de intendencia. Aquello sorprendió a todos. Sin embargo, fue un suceso que también fue pasando desapercibido dentro del edificio, pues la ardua presión por las cargas de trabajo hicieron que aquel tema pronto pasara a segundo plano y que se sepultara en el olvido. Sin embargo, pronto comenzarían a ocurrir eventos extraños y paranormales en el edificio, pues había quienes aseguraban haber visto una sombra subir por las escaleras y desaparecer justo en el lugar donde doña Carmen murió. También ocurría que en ocasiones las luces del piso aquel también se prendían y apagaban, titilaban sin razón aparente. Además de eso, también se decía que en las bodegas de utensilios de limpieza se caían los objetos al piso de manera muy extraña, sin que nadie los tocara. A mí personalmente me tocó ver una ocasión dicha sombra mencionada, de yo ir caminando por el pasillo y a punto de entrar a mi oficina, vi como a varios metros una sombra se desvaneció en una de las paredes y desapareció. Aquella parecía tener la silueta de una mujer. La verdad fue increíble, yo jamás había visto algo así, y por fin había confirmado con mis propios ojos aquel rumor. Eso me provocaba una mezcla entre alegría y terror, pues siento que son pocas las personas que logran ver a un fantasma de esta manera en su vida. Pero más allá de todo esto que les cuento, la situación escalaría a un nivel mayor, pues meses después sucedió una cosa que a todos nos dejó impactados. Las cosas se comenzaron a poner muy extrañas cuando doña Rosa decía que se le empezaban a desaparecer sus cosas y también que su locker donde guardaba sus cosas personales olía muy mal, como a carne podrida. Después, se dice que a doña Rosa la asustaban mucho. Ella decía que la señora Carmen había vuelto para atormentarla. La mayoría creían que era solo una locura por parte de ella. Sin embargo, al poco tiempo después, se dice que una noche a doña Rosa le tocó cubrir el turno de la madrugada, así que solo estaba ella y otra señora. Es de mencionarse que a cada una se le asignaba una parte del edificio para limpiar, y fue ahí donde ocurrió lo impensado. La mañana siguiente, cuando los primeros empleados del edificio llegaron, se toparon con la horrible escena
en la que se veía el cuerpo de doña Rosa tirado en el piso, completamente lleno de sangre, y se encontraba justo a los pies donde iniciaban las escaleras del 5º piso, justo donde ella tuvo aquel confrontamiento con doña Carmen. Todo apuntaba a que ella estaba trapeando el piso y con el agua enjabonada se resbaló y cayó por aquellas escaleras, golpeándose brutalmente todo el cuerpo hasta morir. Se notificó que aquello había sido un accidente, pero los rumores de que el fantasma de doña Carmen la bruja volvió para vengarse siguen muy latentes hasta hoy en día. Yo también he pensado que eso puede ser real. Cada quien tiene su propia opinión sobre estas cosas. Así termina este relato. Les doy las gracias por compartirlo. Yo siempre creí que vida solo hay una, y que cuando morimos nos convertíamos en polvo y ya. Para mí, mis creencias, no había nada más después de la muerte, ni cielo ni infierno, todo se encontraba dentro de este mismo mundo y se acababa. Pero hace no mucho tiempo, mi manera de pensar y sentir se han transformado, pues me han ocurrido algunas cosas inexplicables que hasta el día de hoy no le encuentro lógica. Yo vivo cerca del centro de la ciudad, en un municipio del estado de Guanajuato. Tengo más de 15 años viviendo ahí y conozco casi todos mis vecinos. Yo me la llevo bien con la mayoría de estos. Y justo enfrente de mi casa estaba la casa de don Lencho, un viejo vecino con el que tuve una buena amistad y del que les voy a platicar en este relato. En ese lugar don Lencho vivía con su esposa, sus 2 hijas y una docena de gatos. Sus animales eran un gran problema, porque por las noches no nos dejaban dormir, eran muy escandalosos, así que no faltaba quien de repente les envenenara o les matara a alguno que otro. Pero también se admiraba que don Lencho y su familia habían acogido a aquellos animales directamente de la calle para ayudarlos. Aquella familia de don Lencho eran personas muy tranquilas y más allá de la cuestión con los gatos, nunca dieron problemas, a diferencia de otros vecinos. Yo en lo particular tuve buena relación con ellos. Recuerdo que a veces me ponía a platicar con don Lencho o le ayudaba a su esposa con pequeñas reparaciones que surgían en su casa. Yo soy taxista y no me he casado hasta la fecha. Yo soy un hombre muy solitario por decisión propia, y yo hasta la fecha sigo viviendo en la misma casa, únicamente con mi perro. Yo así me siento bien. Pero volviendo al tema de don Lencho, hace un tiempo, como 2 años aproximadamente, él se acercó a mí y me contó que se sentía muy preocupado, pues ya por su edad se había quedado sin trabajo. Y me contó también que ahora sus 2 hijas eran las que estaban saliendo a trabajar, pero él tenía miedo de que cuando ellas se casaran o se cansaran de mantener a la familia, ¿qué sería de su esposa y de él? ¿De qué iban a vivir? Él llorando y con las lágrimas en su rostro, me decía que ya era viejo y ya no le daban trabajo en ningún lado, que la estaba pasando muy mal. Yo de escucharlo sentí compasión de él y le ofrecí mi taxi para que lo trabajara los fines de semana, pero él no aceptó, porque ya tenía problemas en su vista. Don Lencho ya no veía muy bien, y mucho menos de noche. Pasó el tiempo y lo que nunca, ahora se escuchaban pleitos y gritos que provenían de la casa de aquel pobre viejo. Las cosas no estaban nada bien, y el tema económico era la causa de sus problemas. Días después, un amigo de don Lencho logró conseguirle un trabajo como vendedor de periódicos en las avenidas principales de la ciudad. A don Lencho se le veía contento. No le importaba levantarse muy temprano y salir de casa cuando aún no amanecía, y aunque la paga era muy poca, él volvió a sentirse útil. A veces nos veíamos en las tardes y me platicaba que las cosas en su casa y en su trabajo iban mucho mejor. Todo parecía tomar un mejor rumbo en su vida y eso me alegraba mucho.
Pero la alegría pronto se fue convirtiendo en una sensación amarga y un tanto sugestiva, pues unos meses antes de su muerte empezaron a suceder cosas inexplicables que aún no comprendo para nada. El primer suceso ocurrió con uno de sus gatos. Una mañana, cuando yo me dirigía a un servicio, observé a mitad de la calle a uno de sus felinos. Aquel pobre gato estaba completamente aplastado y se le habían botado los ojos. Se me hizo muy impresionante, porque vi después que salió de la casa la esposa de don Lencho, a llore y llore, con una bolsa negra para recoger a su pobre gato muerto. Yo me acerqué a la mujer y le pregunté que si sabía quién le había hecho eso al gato, pero la señora no tenía ni idea. Esa misma noche me puse a revisar las cámaras de seguridad de la cuadra y logré encontrar el momento en el que se ve cómo pasa un carro a medianoche y el gato de entre la oscuridad salió corriendo y se lanzó contra la llanta de aquel auto. Por lo rápido que ocurrieron las cosas, ya no pudo frenarse el conductor y aplastó al gato por completo hasta botarle los ojos. Ver aquellas escenas me sorprendieron muchísimo, porque el gato parece que se lanzó intencionalmente, como en forma de suicidio contra el coche. Pero aquel suceso no sería el único. Días después, un buen grupo de pájaros negros se posaron en la malla que dividía el patio de la casa de don Lencho con la calle. Y los pájaros siempre llegaban de noche, pero justo al amanecer se marchaban todos en parvada. Parecía como si aquellas aves anunciaran algo con su presencia, un presagio de algo malo. Yo me encontré una mañana a don Lencho en la avenida como siempre vendiendo sus periódicos. Yo le compré un periódico y le pregunté por los pajarracos en su casa, y también le di el pésame por lo de su gato, pues sé que lo querían mucho. Don Lencho me contestó muy preocupado, que él tenía mucho miedo. Él presentía que algo le iba a pasar y me explicó que su gato no salía de casa, que era muy raro que se hubiera muerto. Me explicó que el pobre animal solo se la pasaba en la cocina. Don Lencho decía que aquel gato dio la vida por alguien de la casa y se había sacrificado para evitar la muerte de alguien en su familia, posiblemente la de él. A don Lencho se le veía muy apagado, como si presintiera su muerte. Él saludaba ya con un tono de ánimo muy caído. Pero no solo él presentía que algo pasaría, pues el ambiente se percibía muy gris, con una sensación de soledad y una extraña inquietud que invadía todo en aquella cuadra. Llegó el viernes de esa misma semana. Yo me levanté muy temprano porque me habían pedido un servicio. Yo recuerdo que salí de la casa a las 5 de la mañana en punto. Cuando salí hacia la calle a prender el taxi para que se fuera calentando el motor, me llegó un fuerte aroma a cigarro. Yo volteé hacia enfrente y vi a don Lencho afuera de su casa, fumándose su cigarro muy tranquilo, y con su otra mano sostenía su bicicleta. Al parecer él ya estaba listo para irse a trabajar. Él también volteó para verme y le pregunté: ¿Ya va a trabajar, don Lencho? Él me respondió que sí, que con el permiso de Dios ya se iba a ir a empezar su día. Que le vaya bien, don Lencho, ahí nos vemos al rato, le respondí. Y él solo asintió con la cabeza, y vi cómo se montó en su bicicleta y se alejó. Ese día llegué a la casa ya por la tarde, después de la hora de la comida, y noté que había muchas sillas en la cochera de la casa de don Lencho. A primera instancia pensé que tendrían una fiesta, pero cuando vi detenidamente que al fondo y sobre la pared estaba recargada una corona de flores, se me puso la piel chinita y comencé a sentir angustia y un dolor en el estómago. En ese momento salió una de sus hijas de don Lencho, toda vestida de negro. Rápidamente, sin perder tiempo, crucé la calle y le pregunté a la mujer si estaba todo bien. Aquella respondió con la voz entrecortada: «No, las cosas no están bien. Mi papá se murió». Y yo rápidamente le pregunté:
que qué le había pasado a don Lencho, que cuándo había muerto. La chica respondió que la noche anterior habían llevado a don Lencho a urgencias, pero él ya no salió con vida y murió justo a las 12 de la noche. Yo de inmediato le dije que él no pudo morir a esa hora, pues yo lo acababa de ver justo la mañana de ese mismo día, pero ella me respondió diciéndome que aquello era imposible, porque el señor ya no pudo salir del hospital. Mi cuerpo se quedó helado. No entiendo cómo es que pude ver a don Lencho si él ya estaba muerto. Aún a las fechas, me tiene impactado y sorprendido lo sucedido. Me duele en el alma la muerte de mi amigo y vecino. Creo que ahora sé que él se quiso despedir de mí, y esto me pone a pensar que puede ser real la existencia de algo más allá de la vida, pero también me motiva a vivir cada día y a aprovecharla al máximo, porque nunca sabremos cuándo nos llegará la hora de morir. Con esto termina esta historia. Solo me queda agradecer a Diego, a la comunidad, por permitirme compartir y escuchar mi relato. Hace un tiempo, escuché un relato aquí y que se trataba de un señor que enfermó y lo curaron con brujería. En el caso que les escribo sucedió algo similar. Yo soy de Panamá y vivo en un lugar humilde y en el que todavía se cree mucho en la brujería para curar. Sé que algunas otras personas la usan para el mal, pero al final es una práctica que hasta hoy en día sigue muy vigente de este lado. Hace muchos años, cuando mi abuelita aún vivía, ella era quien nos curaba de empacho o nos hacía sus brebajes. No era ella una bruja como tal, pero por parte de sus familiares, ella aprendió de muchos remedios y curaciones. En una ocasión mi papá se puso muy enfermo. Él cayó en cama y no había dinero para llevarlo al médico, pues las dificultades para conseguir recursos siempre estuvieron presentes en la familia. La desesperación llegó cuando mi padre comenzó a dejar de comer y se la pasaba todo el día dormido. No se sabía qué es lo que tenía, pero tal parece que él ya se iba a morir. Eso nos tenía muy tristes a todos, pues mi papá siempre había sido un hombre muy positivo, muy alegre. Mi abuelita vivía en otra comunidad, así que tardó un par de días en que se le avisara y que ella llegara a la casa para que revisara a mi padre. Cuando la vi llegar 2 días después, ella ya venía cansada. Ella ya estaba grande de edad, pero aún tenía fuerzas para ayudar a la gente. Aquella noche que mi abuelita estuvo con mi padre, se la pasaron encerrados en la habitación. Mi madre estaba también con ellos. Mi abuelita estaba usando sus conocimientos de herbolaria y de brujería para ayudar a mi padre, para ayudar a su propio hijo a vivir. Había mucho silencio y misterio en la casa ese día, y a ratos solo escuchábamos que mi papá gritaba muy fuerte, como si algo le doliera mucho, pero no podíamos acercarnos a ver lo que pasaba, porque éramos muy niños, y seguro por andar de metiches nos podíamos ganar una golpiza. Así que solo nos quedó esperar a que mi abuelita hiciera su trabajo y nos pusimos a rezar para que así fuera. Yo solo veía cómo entraba mi mamá con hierbas y bolsas llenas de cosas que mi abuelita le pedía. La noche parecía interminable y justo al final de esta vi cómo mi mamá entró al cuarto cargando a uno de nuestros perritos, al más chiquito, al más travieso y chillón. Su nombre era Chito. Y yo me preocupé de ver que lo metieran a ese cuarto, porque de seguro algo le iban a hacer. Y no me equivoqué. A los pocos minutos se escucharon los gritos de Chito, muy fuertes, como si lo hubieran lastimado. Yo comencé a llorar porque me dolía que algo le hicieran al perrito. En realidad, nunca supe qué fue lo que pasó en esa habitación, pero cuando Chito salió del cuarto, tenía una herida en su lomito, un pequeño corte en forma de cruz. El pobre salió muy asustado y se fue a meter a un rincón en la parte de atrás de la casa, justo debajo de los tiliches que mi papá tenía guardados en aquel corral. Mi abuelita salió muy agotada de aquel cuarto junto con mi mamá y nos fuimos todos a dormir. Yo no podía conciliar el sueño,
Me había impactado mucho todo lo que vivimos y escuchamos aquel día. Aparte, yo tenía mucho miedo de que mi papá se muriera. Los días fueron pasando y mi papá milagrosamente se curó. Él pronto se levantaría de su cama y regresaría a trabajar y a sus deberes. Eso nos puso muy felices porque mi papá estaba bien. Se encontraba fuerte, saludable. Sin embargo, el pobrecito de Chito, él ya no quiso salir de aquel rincón donde se metió bajo los tiliches. Él parecía muy triste, ya no jugaba, ya no comía, y a las 2 semanas se murió aquel pobre perro. Mi abuelita le había hecho alguna brujería para pasarle el mal que a mi papá acechaba. El perrito absorbió la enfermedad de mi papá, y por eso es que murió a los pocos días. Gracias a eso mi papá vivió otros 10 años. Después falleció de causas naturales por la edad. Sé que es injusto hacer este tipo de trabajos para salvar una vida. No es lo más correcto. Por eso les comparto el relato, esperando que lo tomen como eso, como una historia en la que ocurren cosas inexplicables, y simplemente así. Gracias por leer mi relato. Les mando mis saludos.